Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática el sociólogo Salvador Quispe, asambleísta de Pachacutic. Con él vamos a hablar sobre el juicio político al ex contralor Pablo Celi, que el día de ayer fue censurado. ¿Cómo está, Salvador? Buenos días, bienvenido. Qué bueno, buenos días, saludos para sus colegas, a su audiencia a través de las distintas líneas, bastante bien motivados. Ya hemos evacuado finalmente este juicio político tiene que ver con la falta de cumplimiento de acciones por Contralor Celi, y ahora nos aprestamos a continuar ya con las otras actividades que tienen que ver con la legislación y otros temas de fiscalización. Gracias, Salvador. Salvador, bueno, el día de ayer en su discurso de tratar de justificar lo injustificable, el ex contralor Pablo Celi, pues lo noté con un tono arrogante, como que todavía seguía de contralor, amenazante, acusador. ¿Qué criterios sacan ustedes de escuchar a este señor que justamente el día de ayer fue censurado? No sé si me escucha, Jaime. Le estoy escuchando, aunque se nos congeló la imagen. Hable Bueno, nomás. entonces sigamos, ya. A ver, sí, lo escuchamos ciertamente con ese tono. Creo que el acento quizá es lo que estaba como algo por demás, pero el contenido me parece que siempre es necesario. Si algo sabe el ex contralor Celi o los otros ex contralores u otras autoridades o ciudadanos, si tienen alguna información que debe saber la Asamblea Nacional para poder fiscalizar, corregir los problemas por el bien de los ecuatorianos, siempre será necesario. Creo que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de aportar con alguna información que pueda ser útil para los ciudadanos. En ese sentido, algunos temas que tienen que ver con los problemas petroleros, por ejemplo, nosotros habíamos venido advirtiendo desde hace rato que es necesario que se transparente la política petrolera. Lo seguimos insistiendo ahora mismo. Y qué bien que de alguna manera lo dijo ayer el ex contralor Celi. Esto da cuenta de que tenemos que trabajar sobre esos asuntos, más allá del juicio político o más allá de quién lo dijo. Pero aquí hay un problema serio en la política petrolera que, por un lado, se están desviando los fondos públicos que deberían estar al servicio de los ecuatorianos y no se lo está haciendo. Por otro lado, la política petrolera debería orientar hacia fortalecer su industria y no se lo está haciendo. Todo lo contrario, el gas natural en la Amazonía se sigue quemando y no se lo aprovecha, no porque no hayan recursos, no porque no haya tecnología, no porque no haya la capacidad de los ecuatorianos para aprovechar ese gas natural, sino porque hay cálculos económicos de quienes importan los combustibles, de quienes importan el gas, el diésel, para vender en el Ecuador, es decir, de los grandes negociantes de los combustibles. Así que yo creo que en esos temas, ojalá más bien se pueda tener mayor información a fin, por un lado, de ir corrigiendo los problemas de corrupción y por otro lado también orientando al Ecuador por ese sendero que debíamos haber entrado con toda la fuerza a inicios de los años 70, pero que desgraciadamente, y utilizo ese término con mucha ironía porque esto ha sido un cálculo, como he dicho, de algunos que incluso han pasado por el puesto del ministerio en calidad de ministro de petróleos, de minas o de hidrocarburos o de los recursos naturales. El nombre ha ido cambiando permanentemente, pero los exministros están involucrados en esos negocios y es ellos quienes debían haber ayudado para crecer la industria petrolera ecuatoriana, han sido precisamente los que por sus intereses económicos han bloqueado y el Ecuador sigue allí estancado en su desarrollo industrial petrolero. Salvador, detrás del señor Celi, el ex contralor, ¿quién estaba? Porque yo no creo que Celi actuaba solo. Celi tenía el respaldo de
altos políticos que en este momento todavía siguen en la palestra. Alguien lo apoyaba porque Celi su discurso, que ha sido desafiante a pesar de que está detenido, y ayer lo veíamos pues en la asamblea, parecía que Celi estaba dando una cátedra de moral ante todos los asambleístas que estaban allí. Bueno, indudablemente Celi estaba repitiendo los problemas de la corrupción que ya el pueblo ecuatoriano conoció años anteriores, de los dos gobiernos anteriores. Lo que hizo Celi fue de alguna manera reiterar en esos problemas, corrupción, gobiernos de prepotencia, de persecución. Yo creo que en ese sentido no está muy lejos de la verdad. No olvidemos que un gran sector del pueblo ecuatoriano luchamos contra esos problemas de la corrupción. Esto no es nuevo. Quizá lo curioso es que Celi lo volvió a decir ayer, pero ya los ecuatorianos conocíamos de estas formas de gobernar. Así es que esto no debe llamarnos la atención. Ciertamente lo curioso es que siendo un PPL llamado al seno de la Asamblea Nacional, utilizó ese tono, pero a mí me parece que en todo caso eso no está por demás. Todos sabemos el nivel de corrupción que se instauró en el gobierno anterior. Yo se lo di en mi intervención, varios ejemplos. Uno de ellos, más de 50.000 millones de dólares de deuda externa pública, y una buena parte de ese crédito externo venido de la China. Pero no era gratis, pues, ese crédito de la China. Eran créditos que venían amarrados, porque con esos créditos se hicieron las ampliaciones y los asfaltos de algunas carreteras, pero ya venían comprometidos esos contratos para hacer con las mismas empresas chinas. Una de ellas, Sinohydro, que se encargó de 10 carreteras, una empresa china, Sinohydro, que contrató para arreglar 10 carreteras con los créditos venidos de la misma China. Por un lado, las tasas de interés al 6.5%. Esta tasa a nivel internacional, demasiadamente caro. Por otro lado, los créditos ya amarrados para que se vuelvan a los bolsillos de los mismos chinos. Vayamos a ver cómo están esas carreteras ahora. Una de ellas, la carretera que va de Catamayo a Macará, allá en la provincia de Loja. Una carretera que se diseñó para 20 años de vida útil. Han pasado 3 años y ya están destruidas esas carreteras. Entonces, esos hechos de corrupción, de amarres, de compromisos, eso ya lo denunciamos hace tiempo y luchamos por eso. Y qué bueno que ayer, a mi criterio, en mi opinión, qué bueno que Celi lo vuelve a decir. Y quizá por eso no le gustó mucho a los que representan a los gobiernos anteriores. Pero esa es la realidad. Y la Fiscalía tiene la obligación de continuar con esas investigaciones. Lo que tiene que ver con la deuda externa, lo que tiene que ver en política petrolera, lo que tiene que ver en política minera, y así los contratos telefónicas, todos esos que fueron firmados en los gobiernos anteriores y que poco beneficio han dado para los ecuatorianos. Salvador, bueno, el presidente de la Comisión de Fiscalización pues ha hecho acusaciones a algunos asambleístas que supuestamente tienen glosas. Entre ellos habla de la presidenta de la Asamblea. ¿Cómo ve usted la actuación de Fernando Villavicencio, que incluso pues dijo que se había olvidado del informe para el juicio político al ex contralor Pablo Celi? Hasta el momento se ha dedicado a acusar a otros asambleístas y como que, bueno, estamos viendo que él prácticamente está tratando de pasar desapercibido en este momento y busca acusar a otros asambleístas. Bueno, parece que hasta ahí llega Villavicencio. Es una pena que en quien se tenía mucha expectativa para que ayude a fiscalizar y transparentar precisamente estos temas que estoy diciendo.
Se necesita de una Asamblea Nacional vigorosa para transparentar la política petrolera ecuatoriana, para transparentar toda la política en telecomunicaciones, todos esos contratos. Fíjese usted, solo con la empresa Claro o con Excel en manos de Carlos Slim, mientras los ecuatorianos aquí, fregados en la miseria, Carlos Slim se da el lujo de ganar alrededor de $1.000 millones ganancia líquida anual. Esos temas necesitamos fiscalizar, pero al parecer para Villavicencio eso es menos importante, y más importante es denunciar de que existen glosas. Si existen glosas, si a Villavicencio cree que esos temas son delitos, ponga en manos de la Fiscalía más acción y menos cacareo. Ponga en manos de la Fiscalía con su propia firma y rúbrica, y no con mucha bulla. Al parecer esto es solamente figureteo. Yo creo que aquí tenemos que dar un paso hacia adelante. Yo poco nada haría buscando la quinta pata al gato a los asambleístas por cosas tan sencillas. Una glosa, todo ciudadano sabe que es, habrá que ver si es ya una glosa confirmada en última instancia o es una notificación de una glosa en un informe preliminar, que en el camino se puede ir justificando y declarando que no ha habido tal cosa. Pero se hace tanta bulla como si eso fuera el mayor problema del Ecuador. No digo que no hay que investigar, simplemente lo que digo es que si es que existe una glosa confirmada, y Villavicencio lo sabe, que es una glosa preliminar y que es una glosa confirmada. Si hay una glosa confirmada, ponga en manos de la Fiscalía para que la Fiscalía castigue con la severidad que la ley manda. Pero vamos ya trabajando en los temas que le han a cumplir para el pueblo ecuatoriano. Sociólogo, muy buenos días. Carla Aro le saluda. Tomando en consideración que está siendo muy cuestionada el manejo de la comisión por parte del presidente Villavicencio, ¿ustedes de pronto no consideran, si estas inconsistencias siguen, pedir la remoción de él como presidente de esta comisión? Vea, Carlita, yo no voy a caer en lo mismo. Si algo tiene que hacerse, tendrá que hacerse. Ya los organismos pertinentes irán evaluando. Salvador Quispe no se va a distraer de su función fundamental. Yo no he venido aquí para evaluar a los asambleístas. Si en algún momento hay que hacer eso, habrá que hacer. Pero yo estoy concentrado en la elaboración de las leyes que necesitamos los ecuatorianos. Por eso la semana pasada presentamos ya ante la señora presidenta de la Asamblea Nacional nuestro proyecto de ley reformatorio a la Ley de Educación Superior para garantizar el derecho al ingreso a las universidades, para sustituir, en vez del examen de ingreso, 6 meses de nivelación para todos los jóvenes bachilleres, para que ojalá todos puedan hacer uso de ese derecho de ir a la universidad, para que la universidad esté más de cerca con la sociedad, ayudando al proceso del crecimiento productivo. Ahora mismo estoy terminando ya otro proyecto de ley que apunta a bajar las tasas de interés. ¿Cómo es posible que las tasas de interés, tal como publicó el diario El Universo hace unos días, para los emprendimientos al 28%? Así como vamos a crecer productivamente. Necesitamos salir de este estancamiento productivo y para eso, entre otras cosas, bajemos las tasas de interés. Ya estoy casi listo con ese proyecto de ley que lo vamos a presentar, espero, no más allá de un par de semanas. Así es que, Carlita, con todo el respeto, si alguien quiere quedarse discutiendo esos asuntos, eso ya es el derecho de cada quien. Salvador Quispe no va a quedarse mirando a los costados esos problemitas que existen en la sociedad permanentemente, y no nos vamos a quedar abriendo la boca distraídos frente a eso. Vamos a mirar al horizonte y vamos a darle al Ecuador las herramientas para salir de esta crisis de producción, de esta crisis económica
en el que nos han dejado los gobiernos anteriores. Asambleísta, el presidente también ha manifestado que entrega el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. ¿Este proyecto que él entrega contrasta o va en la línea con el que ustedes han elaborado y presentado? Carlita, sabemos para el día el señor presidente de la República va a entregar también su propuesta de reforma a la LOES. Bienvenido. No conozco todavía el contenido, entiendo que ya hasta el mediodía ojalá podamos tener una copia, un ejemplar de este documento, podamos dar una lectura y podamos tener ya una opinión, un criterio al respecto. Sin embargo, tengo que decir que en la Asamblea existen varios proyectos, varias propuestas de reforma a la LOES. La Asamblea Nacional, a través de sus organismos pertinentes, tiene la obligación de unificar, recogiendo lo bueno de cada proyecto, de unificar para que finalmente el Ecuador tenga la mejor ley posible en materia de educación superior. Y ese trabajo lo vamos a hacer más adelante. Yo aspiro que hasta la tarde o hasta mañana ya pueda yo tener un criterio en relación al proyecto de ley que va a presentar el día de hoy el Ejecutivo. Asambleísta, y siguiendo con estos temas de educación que han sido tan importantes y coyunturales, la Corte ha enviado a la revisión el proyecto de ley orgánica de educación intercultural, ¿no?, a la Asamblea y al Gobierno. ¿Cómo ve usted esto? ¿Qué considera usted que va a pasar con este proyecto que ha traído bastantes manifestaciones y bastantes revueltas y conmoción social? Sí, preocupante, preocupante. Esto tenía que haberse observado, examinado, consultado en el momento oportuno cuando se discutía la ley en el primer debate, para el segundo debate, cuando la ley pasó a manos del presidente Lenín Moreno para la respectiva sanción. Eran los momentos en el que tenía que haberse revisado bien si está con el respectivo financiamiento o no. Pero no se lo hizo en ninguno de esos momentos y más bien se dispuso ya que se registre, que se inscribe en el registro oficial y entre en vigencia, y es ahí cuando se presenta esta inconstitucionalidad que deja en stand-by la ley y ha generado una expectativa en los maestros del Ecuador, quienes tienen ahí la esperanza de que se haga realidad algunos de sus derechos, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Hoy la Corte Constitucional devuelve a la Asamblea Nacional para que nos ajustemos a la Constitución. Lo vamos a hacer, esa es nuestra obligación. Y de lo que conozco también, la UNE, que incluye a los maestros, están elaborando una propuesta para este tema. En buena hora, que juntos trabajemos, porque no queremos nosotros tampoco perjudicar a la UNE, pero tampoco podemos ir a la ligera haciendo un ajuste a la ley sin el respectivo respaldo financiero. Entonces, qué mejor si la UNE está haciendo una propuesta, complementemos con nuestras ideas y concluyamos con una ley que vaya al servicio de los maestros, pero que sea algo en serio, que no sea simplemente un papel y que no está respaldado por los recursos económicos necesarios. Y ahí sí hago también una invitación a los mismos representantes del gobierno nacional que tienen que ver con los asuntos financieros. El ministro de Finanzas, los representantes del IES, a que pongamos nuestros criterios y hagamos una ley que sea aplicable, servicial para los maestros y aplicable, y que no nos dé dificultades y que no tengamos que estar volviendo otra vez a situaciones parecidas a lo que se ha hecho después de la aprobación de la ley en el primer momento. Salvador, ¿qué va a pasar si ustedes revisan la ley, aprueban la ley y nuevamente hay otra demanda de inconstitucionalidad? Precisamente por eso, Jaime, estoy invitando de manera pública a las autoridades económicas del gobierno nacional
sobre todo al señor ministro de Economía y Finanzas y a las autoridades del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, para que conversemos y nos pongamos de acuerdo antes de aprobar la ley. Una vez de que se aprobó la ley, ya esté con los criterios de todo lado y no pongamos en riesgo y no se vuelva a repetir la historia. ¿Cómo se resuelve esto? Conversando a tiempo, poniendo todas las cartas sobre la mesa. Esto es lo que vamos a hacer de manera inmediata. Salvador, y aplicar la ley no es acogerse a lo que dice la Constitución, el 6% para la educación. Todo eso se debe tomar en cuenta, que los mandatos constitucionales se deben aplicar, se deben respetar. Pero siempre aquí hay un dilema. Cada vez que decimos, respetemos la Constitución y la ley en materia de presupuestos para la salud, para la educación, para la seguridad social, el 40% que tiene que aportar el Estado para la jubilación, siempre nos dicen no hay dinero. No hay dinero. Claro, entonces ya con eso se quieren lavar las manos. Y yo siempre les voy a volver a repetir, pero hay dinero, aunque no les gusta. Salvador, pero hay dinero para pagar la deuda externa adelantada. Exactamente, pero no solamente eso, Jaime. No solamente eso, yo ya se lo dije aquí hace unos minutos y lo vuelvo a repetir. Sí hay dinero para la inequidad. ¿Cómo es posible? No hay el 40% para la jubilación, que es una obligación del Estado, pero sí hay el valor para firmar un contrato a favor de la empresa Claro, para que la empresa Claro pueda tener una utilidad de alrededor de $1.000 millones anuales. Revisemos esos contratos, construyamos un Ecuador más justo. ¿Cómo es posible que mientras los unos vivimos en la miseria, no tenemos ni siquiera para poner un bocado de alimento previo a ir a dormir, los otros se dan el lujo de ganar más de $1.000 millones? Ahí puede ser legal, pero es injusto. Y tenemos que luchar frente a un Ecuador injusto. Y tenemos que caminar un poquito hacia la equidad social. Revisemos, no estoy diciendo que tienen que dejar de tener ganancias. Todos tenemos el derecho a tener ganancias, más aún una empresa, pero no con esa desproporción. Así que no me vengan con el cuento de que no hay dinero. Del Ecuador salen enormes cantidades de dinero en materia de telecomunicaciones, en materia de aduanas, en materia de petróleos. Pero ¿por qué el Ecuador y los ecuatorianos no tenemos para resolver estos problemas tan básicos? Y los otros sí tienen el lujo de ganarse enormes cantidades de recursos. Los mismos bancos, promedio $400 millones anuales de ganancia líquida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El que presta la plata tiene enormes ganancias y los que pedimos la plata cada vez más chiro. No tiene ningún sentido. Tenemos que cambiar esta realidad. Lo que pasa con los agricultores es lamentable, Salvador. Quiero agradecerle, Salvador, por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias, Jaime. Siempre a la orden. Un abrazo. Gracias a Salvador Quispe, asambleísta de Pachacutic. Bueno, y así se presentan los temas en la Asamblea Nacional. Vamos a darle seguimiento. Vienen temas importantes como la Ley de Educación Superior, esa reforma tan esperada por todos los jóvenes de nuestro país, ¿no? El libre acceso a la universidad. Lo que quieren en este momento los jóvenes es estudiar. Hay muchos jóvenes que terminaron sus colegios y están allí truncados, no están haciendo nada. Están en casa, otros andan en la calle, pero bueno, es el momento que el gobierno propuso que todos los jóvenes iban a tener acceso a la universidad. Y definitivamente esperemos que así sea.